Hola, vamos a arrancar hoy día con nuestra primera clase acerca de la asignatura o el módulo de profetas menores. Antes de comenzar con este breve temario, a mí me encantaría poder arrancar este breve curso definiendo lo que es un profeta desde el punto de vista bíblico. La mayoría de nosotros, independientemente de la iglesia donde nos estamos formando, donde nos estamos congregando, tenemos la idea de que profeta es una persona que está enfocada a transmitir aspectos relativos al futuro, ¿no? Entonces nosotros pensamos de que vemos un profeta o nos podemos encontrar con un profeta y nos pueda hablar acerca del futuro. Y les comento que bíblicamente hablando esto no es correcto. ¿Por qué? Porque no necesariamente el profeta va a hablar solamente o únicamente cosas del futuro. Desde el punto de vista bíblico, nosotros tenemos dos ministerios principales, el ministerio de los sacerdotes y el ministerio de los profetas. El sacerdote es aquella persona que se presenta ante Dios como parte del pueblo, representando al pueblo. Y el profeta es aquella persona que se presenta ante el pueblo con la voz de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios tiene que decir? Dios tiene que dar instrucciones, que dar confrontaciones y más que nada el dar amonestaciones a su pueblo acerca de un comportamiento específico que evidentemente a Dios no le agrada en su momento. La mayoría de los profetas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento fueron personas que realmente no caían muy bien en su contexto, que no eran personas muy simpáticas. ¿Por qué? Porque definitivamente tenían que hacer algo que a la gente no le agradaba. Tenían que darle sus verdades al pueblo, ¿no? Hablando así bien bolivianamente hablando. Hay un profeta, uno de los profetas mayores llamado Jeremías. Jeremías era conocido en la historia bíblica como el profeta llorón. ¿Por qué era el profeta llorón? Porque a él se le ocurrió obedecer a Dios y como obediencia a Dios fue a decirle al rey, sabes, rey, Dios me dice que te diga que esta guerra no la vamos a ganar, que más bien la única forma de sobrevivir en nuestro conflicto con Babilonia es rendirnos. Entonces Dios me dice que te diga que Él nos ha entregado en manos de nuestros enemigos como castigo a nuestro pecado. Este mensaje no es agradable y evidentemente ocasiona que el rey dé la orden de poder encarcelar a Jeremías y posiblemente poder torturarlo. Este Jeremías empezó a escribir su libro y a dar profecía, y no solo eso, a desarrollar completamente su ministerio prácticamente desde el sufrimiento de una cárcel. Es por eso que se le denomina el profeta llorón, comúnmente hablando. Este profeta tiene dos libros, el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Y en el libro de Lamentaciones precisamente se ve ese carácter de una persona sufrida, de una persona que prácticamente llega a la agonía a causa del ministerio que Dios le ha encomendado, un ministerio de confrontación contra las injusticias de ese tiempo. Ahora bien, tenemos nosotros 4 profetas denominados profetas mayores y tenemos 12 profetas denominados profetas menores. Los profetas mayores prácticamente hablaríamos de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel y de Daniel. Y en cuanto a los profetas menores, son los 12 profetas que vamos a ver en el transcurso de este módulo. Cada uno de estos profetas o de estos libros se ha dividido de esa manera como mayores o menores de acuerdo a una longitud, independientemente de que alguno de los profetas menores aparentemente en capítulos y en volumen es muy superior que alguno que otro que los profetas mayores, pero eso independientemente parece una división poco menos que arbitraria. Acá en esta tabla, que la vamos a desarrollar en clases, nos dice específicamente cuál es el enfoque de cada uno de los diferentes tipos o grupos de profetas, además de cuáles son la cantidad y
y la extensión de cada uno de estos libros, así como el contenido desde el punto de vista contextual. Ahora, el contexto histórico y cultural en que vivieron cada uno de nuestros 12 profetas menores. En primer lugar, el reino de Israel había sido dividido. Había sido dividido después de la muerte de Salomón entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es el reino que posteriormente se llega a denominar Israel y posteriormente Samaria. Es un reino de personas que se rebelan contra Dios, de personas que contradicen la voluntad de Dios y la ley de Dios. Y el reino del sur, denominado en la historia como Judá, es el reino de aquellos reyes fieles, de aquellos reyes que intentaron de una u otra manera seguir los designios del Señor. Ahora, ambos reinos tenían los mismos problemas, y uno de los grandes problemas, y estoy hablando a nivel enteramente político, fue la amenaza de la presencia de naciones vecinas que siempre habían visto en la historia a la tierra prometida como un territorio específicamente estratégico para poder manejar toda la entrada desde Europa hasta el Asia. Ahora bien, en medio de todo esto, el pueblo de Dios, en medio de esta presión, que podríamos decir una presión social, mediática en nuestro tiempo, ha sido muy confrontado con lo que significa la idolatría y la apostasía. Idolatría, creo que todos entendemos lo que significa. La apostasía significa el darle la espalda a Dios. En otras palabras, en contradecir los designios de Dios. Ahora bien, la injusticia social, la religión superficial, la injusticia social en la cual los pobres realmente son no solamente menospreciados, sino casi esclavizados por las etnias o por los grupos socialmente, económicamente más pudientes o más poderosos. Y evidentemente ahí entra lo que significa la religión superficial. Religión superficial se refiere a aquellas personas en nuestros días, hablando siempre en nuestro propio contexto, que solamente les gusta ser religiosos, ser cristianos, en el caso de los profetas ser cuasi judíos, solamente para que la gente los pueda ver, para poder aparentar. Ahora, después de eso tenemos el tema del exilio y del destierro. Hablando del exilio, varios de los profetas menores tuvieron que vivir en la época del exilio babilónico. Después del ministerio de Jeremías, Babilonia toma el pueblo de Dios y definitivamente empieza a exportar a la población en calidad de esclavos, y varios de ellos, de estos profetas, tuvieron que estar en este interín y dando mensajes al pueblo sobre su conducta, mensajes sobre las instrucciones que Dios deseaba transmitirles, y no solo eso, también mensajes proféticos enfocados a la aparición de un futuro Mesías. La esperanza y restauración. A pesar de que los mensajes de juicio y condenación, los profetas menores a menudo también ofrecieron promesas de restauración y esperanzas en el futuro, específicamente hablando del Mesías. En este cuadro vemos los años de ministerio de cada uno de los profetas, desde el ministerio de Oseas hasta Malaquías, que es escrituralmente el último libro del Antiguo Testamento, el último libro antes de los 500 años de silencio. Acá tenemos algunos libros que hablan de una palabra posiblemente. Abdías y Jonás no se tiene un contexto claro, además de Joel, que no se tienen contextos claros acerca de las fechas específicas en que estos ministerios fueron desarrollados. Eso lo vamos a ver posteriormente. Acá tenemos una división, es otro tipo de división que manejan algunos autores acerca de profetas menores que trabajaron o que se desarrollaron a nivel ministerial en el reino del norte, y algunos que se desarrollaron en el reino del sur. Ahora, en el reino del norte y en el reino del sur tenían gobiernos completamente autónomos, completamente divididos. Sin embargo, en el reino del norte, todos los reyes que se desarrollaron ahí eran malos.
A pesar de que en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, siempre vemos algunos reyes que dice, y este hombre hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, o este hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Eso se refiere siempre a los reyes denominados reyes del sur. Sin embargo, cuando habla de los reinos del norte, del reino de Israel, posteriormente Samaria, siempre el Antiguo Testamento los refieren como que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esta es la primera clase, queridos hermanos. En la primera clase definitivamente tenemos mucho más que contar, mucho más que explicar. Y esto es lo que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de toda una clase completa de 2 horas virtualmente hablando, con las consecuencias, con las consecuentes tiempos de preguntas, respuestas y demás actividades de acuerdo a los materiales que vayamos compartiendo. Muchas gracias.